Puebla ha vivido actos violentos, preocupantes en los últimos días. El país entero los ha vivido a partir de lo sucedido en el estado de Jalisco, con el certero golpe que genera la eliminación, el exterminio del peligrosísimo delincuente Oseguera, alias El Mencho. Y también es cierto que al final este tipo de circunstancias las que vivimos de repente llegan a generar miedo, llegan a generar psicosis en muchas personas. ¿Cómo enfrentar estas emociones en la vida diaria? ¿Cómo enfrentar estos temores? Roxy, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Juan Carlos, este fin de semana la imagen de un autobús incendiándose aquí en la autopista México-Puebla fue una de las que causó mayor miedo y mayor alerta entre la población. Y justamente esto pasa cuando hay noticias de violencia. Sin embargo, los expertos señalan que vivir en constante alerta también es perjudicial para nuestra salud mental. Hoy platicamos de cómo mantenernos informados sin permitir que el miedo justamente invada nuestra mente. En tiempos donde la violencia ocupa titulares y las redes sociales multiplican cada incidente, es fácil sentir que el peligro está en todas partes. Y aunque informarnos es necesario, el miedo constante también puede pasarnos factura. Los especialistas advierten que cuando el temor se vuelve constante, cambia nuestra rutina. Dejamos de salir, desconfiamos de todos, alteramos nuestro sueño, nos aislamos y afectamos nuestra salud. El problema es cuando no sabemos controlar ese miedo y podemos perder la realidad. La psicosis tiene que ver con la pérdida de la realidad, nos puede producir en cierta parte insomnio y ahí tenemos que tener cuidado, no debemos normalizar el insomnio. Cuando ya no podemos dormir, cuando despertamos de la nada, tenemos pesadillas, tenemos esta incertidumbre, hay que pedir ayuda. Prevenir es lógico, pero vivir en paranoia no. El miedo es una emoción básica universal, todos los seres humanos presentamos miedo y ese miedo nos protege hasta cierto punto. El problema es cuando no sabemos controlar ese miedo y podemos perder la realidad. Los expertos explican que la exposición constante a noticias negativas genera ansiedad, irritabilidad y una sensación permanente de amenaza, como si el peligro estuviera siempre cerca, aunque no sea así. Socialmente estamos aceptando de toda esta información que nos está atacando al por mayor. Que si no descansamos bien, estamos siempre en modo de alerta, estamos dándole mucho scrolling a la pantalla, entonces desafortunadamente también estaríamos atrofiando a nuestro cerebro a creer y tomar en cuenta todo lo que estamos viendo en estos contenidos. A eso se suma otro factor que agrava el problema, las redes sociales. Ahí los rumores, cadenas y videos fuera de contexto se difunden en segundos, creando confusión y lo que los especialistas llaman psicosis colectiva, que afecta a la sociedad e incluso a la economía de un estado. Hubo algunas intenciones de hacer delitos aprovechando la confusión, el miedo y la paranoia, que yo no lo he mencionado y no estoy mucho de acuerdo en la paranoia, pero yo creo que son cosas, hace rato alguien dijo aquí en la mesa, pues el efecto cucaracha. Por incidentes o por hechos que han ocurrido en la sociedad, se atañen más a que personas crean información falsa, crean perfiles, páginas, medios que están desinformando a la colectividad. La población acepta esta información y ¿qué es lo que pasa? Accedemos a compartirla en lugar de primero identificar si es cierto, si es falso y para poderla reportar. Por eso la recomendación es clara, informarse solo en fuentes confiables, evitar compartir mensajes sin confirmar, reducir el tiempo de exposición a contenido alarmista y mantener medidas básicas de autocuidado. Es decir, tomar precauciones con sentido común, sin dejar que el miedo controle nuestra rutina. Porque frente a la violencia, la mejor herramienta no es el pánico, sino la información responsable y la calma. Juan Carlos, la clave, lo dicen los expertos, es mantenernos informados sin permitir que el miedo, que es una reacción natural de los seres humanos, se convierta en psicosis, para que de esta manera además nuestra vida diaria no resulte afectada. El reporte, vuelvo contigo. Muchas gracias, Roxy. Buena tarde.